noches, bienvenidas, bienvenidos al Octágono. Entre las diversas críticas que hemos escuchado sobre el manejo de la pandemia por parte de este gobierno, hay voces constructivas que hacen análisis ponderados y serios y plantean propuestas para mejorar, y voces estridentes que pretenden hacer juicios sumarios, personalizar el debate público y encontrar culpables exclusivos. Hoy escucharemos a una de estas voces, a una de estas últimas voces. Hablaremos sobre el libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que ha sido ampliamente promovido por los medios de comunicación y citado y multicitado por todo tipo de comentócratas. Pero ¿se trata de una obra rigurosa y seria? ¿Es un trabajo con autoridad científica? ¿Tiene su autora credenciales en materia epidemiológica para hablar con la autoridad que ella misma se atribuye? ¿Por qué recurre a tantos calificativos? ¿Por qué se aventura a comparar a Hugo López-Gatell con el médico nazi Joseph Mengele, al punto de asegurar que el subsecretario tenía la intención deliberada de llevar a miles a la muerte? ¿Por qué no cita fuentes científicas? ¿Por qué cita solamente artículos de prensa en su libro? Esta noche en el Octágono cuestionaremos a la autora de este libro, Lauri Ann Jiménez. Y pues va a ser un programa interesante. No se lo pierdan. Por esto y por todo lo que me falta por contarles, quédense con nosotros. La editorial Planeta acaba de presentar este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que es su autora, Lauri Ann Jiménez, pues donde ella culpa al gobierno y en concreto a Hugo López-Gatell, usa su imagen aquí para culparlo a él de la situación que atraviesa nuestro país por la pandemia. Para conocer un poco más de qué va esta obra, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. La estrategia del gobierno de México para enfrentar la pandemia de COVID-19 ha generado intensos debates en la opinión pública. El más reciente de ellos es en el libro Un daño irreparable, de Lauri Ann Jiménez Faive, una especialista en microbiología y jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Aunque es odontóloga de profesión y las 18 publicaciones especializadas que ha hecho son de odontología, Jiménez Faive se presenta como una voz autorizada para evaluar la gestión que ha hecho el gobierno para enfrentar la pandemia. En su prólogo, la odontóloga asegura que su texto busca evidenciar la mala gestión de la pandemia, desde su perspectiva profesional, académica y científica. A pesar de que sus fuentes son en su mayoría periodísticas y sus argumentos suelen ir acompañados de opiniones y juicios de valor. El libro comienza por hacer un recuento de los inicios de la pandemia en el mundo, donde la autora habla sobre la respuesta de varios gobiernos a la luz de lo que se sabe ahora. Según sus puntos de vista, el confinamiento total es la solución, sin importar las condiciones particulares de países como México, donde el 50% de la economía es informal. Cuando la autora llega a México, hace un recuento de los desencuentros entre el subsecretario López-Gatell y los periodistas que asisten a la conferencia vespertina. Para referirse al subsecretario Hugo López-Gatell, la autora lo llama criminal. Argumenta que la estrategia del subsecretario era sacrificar intencionalmente a 3.5 millones de personas e incluso lo compara con el doctor nazi Joseph Mengele. La autora acusa también a López-Gatell de buscar un contagio masivo de la población a través de una estrategia secreta orientada a lograr la inmunidad de rebaño. Y para sustentar sus dichos dice, sus acciones y sus discursos son conducentes hacia esa estrategia. Lauri Ann asegura también que el principal error de Gatell ha sido su renuencia a corregir el rumbo de una política sanitaria y que son evidentes las ambiciones políticas del funcionario supuestamente dedicado a cuidar la salud de los mexicanos, que no le teme al desprestigio que su figura ya tiene entre sus paredes. Finalmente, el libro critica la falta de pruebas PCR y la poca compra de vacunas, pasando por alto el tema de que los países económicamente más poderosos están acaparando la producción del biológico.
Para hablar sobre el libro Un daño irreparable, le doy la bienvenida a su autora, Laurie Ann Jiménez Fibi, odontóloga, especialista en microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Gracias, doctora, por estar aquí en el Octágono. Muchas gracias, Hernán. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa. Gracias, doctora. A ver, me llama un poco la atención que en todas las entrevistas que le he leído señale que este libro busca dejar un testimonio objetivo bajo una óptica científica y académica. Yo quisiera preguntarle, ¿este es un trabajo, digamos, académico y científico? ¿O dónde está la cientificidad de esta obra que nos ofrece, doctora? No, evidentemente no es un texto científico, no es un texto científico, es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Eso es el libro. Lo pregunto porque usted ha insistido mucho en varias entrevistas que es un testimonio objetivo bajo la óptica científica y académica. Por eso yo quisiera preguntarle si en este libro usted imprime una óptica. Las palabras textuales. No es un libro de ciencia, evidentemente. La ciencia se escribe en las revistas científicas y esta no es una revista científica, no es un libro de texto para estudiantes de ciencia o de biología o de microbiología o de epidemiología. Este es un libro que está escrito en el tono y tenor para ser un libro para todo público, es decir, que se entienda por cualquier lector. Claro. Es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia, escrito para todo público, claro, es decir, para cualquier tipo de lector. Desde mi perspectiva, sí, como investigadora, como académica, desde esa perspectiva. Pero, pues es desde mi perspectiva profesional. Claro, doctora, pero digamos, usted habla de este tema como una autoridad científica. No entiendo su pregunta. Sí, porque, por ejemplo, para mí, una de las características del conocimiento científico o de alguien que habla desde una autoridad científica es el conocimiento especializado. En este caso, pues, usted habla de temas de epidemiología y de temas de salud pública. ¿Usted es especialista en estos temas? No soy especialista en epidemiología, soy microbióloga, omitió mencionar mi último grado académico. Como usted sabe, estoy segura porque usted sí es un hombre educado y tiene usted algunos estudios también. Usted sabrá que a las personas, pues normalmente, ¿verdad?, se acostumbra nombrarlas con su último grado académico, no con los grados anteriores. Entonces, yo soy doctora en ciencias médicas, es lo que soy, ¿no? Cuando usted me introduce como odontóloga, entiendo que tiene usted la intención de que yo brinque o me ofenda o me enoje o qué sé yo. No lo hago porque desde luego estudié odontología. Mi último grado académico es un doctorado en ciencias médicas. Entonces, no soy odontóloga, soy doctora en ciencias médicas. Me especializo en microbiología. Yo me he dirigido a usted como doctora en toda la entrevista, pero permítame hacerle esta pregunta. Correcto, pero no me introdujo hacia el programa, ¿no? Me introdujo al programa como aquí está la odontóloga, ¿sí? O sea, no importa, no tiene ninguna relevancia. Pero cuéntenos a lo que voy es esto, sí, quiero contestar su pregunta, voy a contestar su pregunta, sí. Es decir, usted piensa, mejor se la voy a contestar a usted con una pregunta. ¿Usted cree que las ciencias de la salud están únicamente limitadas a qué campos? Yo sí me dedico a las ciencias de la salud. Soy odontóloga con un doctorado en ciencias médicas, me especializo en microbiología y entonces, pues claro, mis credenciales académicas me permiten perfectamente hablar, opinar sobre salud, sobre temas que atañen a
al campo de las ciencias de la salud. Pero digamos, perfectamente. Tengo las credenciales para hacerlo. Usted, doctora, dijo opinar. O sea, esto es más bien una opinión. No es una opinión, es un testimonio documentado. Es un testimonio documentado de lo que ha ocurrido durante el primer año de la pandemia. Ahí el libro tiene numerosas citas bibliográficas que pueden ser de consulta pública, es decir, cualquiera puede ir a consultarlos, son documentos de carácter público, sitios de internet, principalmente pues versiones estenográficas de conferencias de prensa, documentos oficiales, etcétera. Es decir, no es una opinión, aunque desde luego pues divierto algunas opiniones, sin duda, ¿no? Pues como doctora, cualquiera entiendo, que escribe, divierto algunas opiniones. Es una opinión, doctora, pero no está fundamentada en fuentes científicas, porque cuando yo reviso las notas, doctora, veo que está citado, por ejemplo, 24 Horas, el Financial Times, la BBC, es que creo que usted está CNN. Confundido. Solo veo Hernán, dos publicaciones de The Lancet. Entonces, digamos, usted como autoridad científica, me llama un poco la atención que no recurra a fuentes más rigurosas. Es que usted está confundido. Perdóneme, déjeme sacarlo de su confusión. Lo voy a sacar de su confusión, ¿ok? Este no es un libro, no es una publicación científica. Efectivamente, no es una publicación científica. Es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Esto se lo he repetido ya 3 veces y por alguna razón usted quiere no entenderme. No, doctora, seguir insistiendo. No, este libro no es un testimonio escrito de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Van 4 veces. No sé qué es lo que no le queda claro, doctora, de eso. No es un libro, no es un texto científico. No es un texto científico. O sea, usted pensaba que esto era un libro de epidemiología, para estudiantes de epidemiología. No, o pensaba doctora, usted que era un texto de biología molecular. ¿O de qué? ¿O de virología? Ayúdeme a salir de mi confusión, doctora, porque sí estoy confundido. Me llama la atención lo ayudo con mucho gusto. Me llama la atención que constantemente en el libro y en las entrevistas que ha dado, usted se presenta como una autoridad científica y escribe este libro, aunque no sea un libro científico, como una autoridad científica. En un momento, por ejemplo, parafraseo, usted dice, expliqué con datos duros por qué no íbamos bien. En otra parte dice que la inmunidad de rebaño es un término al que, al igual que otros colegas, que no sé a qué colegas se refieran, usted no está de acuerdo. O sea, usted emite juicios de una autoridad científica. Entonces, usted sí está reclamando tener autoridad científica para escribir un libro como este. Y, sin embargo, sus fuentes no son científicas y muchas de sus apreciaciones no, y la forma en que usted construye sus argumentos no siguen un método científico. No, siguen un método científico. La investigación científica, le informo que la investigación científica la hay de muchos tipos, ¿no? Hay investigación científica que se basa en la documentación, evidencias documentadas. Ese es un tipo de investigación científica. Otra es la investigación científica que ocurre dentro del ámbito de un laboratorio de investigación. Otra es investigación científica que ocurre como en la investigación de campo, por ejemplo. Hay muchos tipos de investigación científica. Bien. Esta es una investigación documentada. Sí, es correcto, es una investigación documentada. Usted me pregunta si es que yo pienso que soy una autoridad en la ciencia. Bueno, usted utilizó el término autoridad. No sé, o sea, eso no me compete a mí definirme como autoridad. Jamás lo he hecho, jamás me he definido como autoridad en nada. Ahora, usted me pregunta que si tengo la competencia para hablar de ciencia, pues nada más le voy a... ¿Para hablar de epidemiología, doctora? A ver, no... Porque déjeme hacerle otra pregunta, doctora. No, a ver... Es que lo pregunto porque al revisar su CV, veo 18 publicaciones arbitradas que usted tiene, en la mayor parte en revistas especializadas en odontología. Usted se ofende de que yo diga que usted es odontóloga, pero sus publicaciones son en materia de odontología. Lo dije una vez, entonces, no me ofende en absoluto. Muy orgullosamente estudié la carrera de cirujano dentista, no me ofende en lo más mínimo. Soy
mi licenciatura fue como cirujano dentista. Sí, no me ofende lo más mínimo. Bien, ¿qué le parece? Me dedico a la ciencia, yo soy microbióloga. Me dedico, no, espéreme tantito, sí, claro. A ver, usted me está preguntando si yo tengo competencia para hablar desde una perspectiva científica y ahora yo le contesto a usted. Yo tengo una antigüedad de 27 años trabajando como profesora titular de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezando un laboratorio de ciencia básica de genética molecular que se dedica a hacer estudios de microbiología y genética humana. Usted me está preguntando si yo tengo las competencias para hablar desde una perspectiva científica. Bien. Cuando me he dedicado los últimos 27 años Bien. a hacer ciencia. Yo hago mi trabajo como periodista y a dirigir un laboratorio de investigación. Mi contestación es sí. Bien, tengo todas las competencias para hablar como científico. Bien, doctora. Sí, a eso me dedico. Vámonos un corte, regresamos en un minuto con la doctora Laurian Jiménez Fibi. Gracias por seguir con nosotros en el Octágono. Seguimos conversando con la doctora Laurian Jiménez Fibi. Hablemos del trabajo entonces que usted hace, porque además tenemos preguntas que abrimos la posibilidad de hacer preguntas al público. Y tenemos preguntas, por ejemplo, de la universidad. Llega una de un profesor de medicina que pregunta, dice, usted ha dicho muchas veces que es indispensable que la ciencia guíe las acciones durante la epidemia, que las decisiones se tomen con base en la evidencia. Dice, ¿usted y su grupo han generado evidencia científica que ayude a la toma de decisiones? ¿Han participado en estudios clínicos cuyos resultados estén publicados? ¿Ha participado en la validación de metodologías para el diagnóstico? Se está refiriendo al tema COVID. ¿Ha participado en la elaboración de bases de datos con información recabada en laboratorios o centros de atención a pacientes? Creo que es una pregunta interesante y sería interesante para entender cómo su trabajo en la universidad, cómo en el laboratorio que usted dije, se relaciona con el tema de COVID. Sí, a ver. Todas las preguntas que me acaba de hacer anteriores, la respuesta es sí, sí. De hecho, me dedico a hacer investigación clínica. Los estudios que yo he hecho, por ejemplo, han permitido tomar decisiones con base a qué tipo de tratamientos se necesitan hacer para tratar, diagnosticar y pronosticar las enfermedades periodontales en los seres humanos. Entonces, sí. He hecho muchos estudios clínicos en mi vida, a eso me dedico. ¿Vinculadas Manejo a COVID, bases de datos muy completas. ¿Perdón? ¿Se vinculan? ¿De qué manera esto se vincula al COVID? Oiga, usted me está preguntando, ¿usted cree que en este mundo una enfermedad nueva como COVID-19, usted cree que hubo gente experta antes de diciembre del año pasado? No, por eso le pregunto qué han hecho ahora con relación al COVID. No, o sea... escúcheme algo, está usted confundido, es decir, todos los que estamos estudiando COVID, todos los que hacemos trabajo sobre COVID, que estamos metidos en el campo de la pandemia, del estudio de la divulgación sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre la pandemia y demás, iniciamos todos esto en el mismo espacio de tiempo. Esto inició a partir de diciembre. Por eso, ¿qué es lo que han hecho ustedes en su laboratorio, doctora? Nadie hoy por hoy jamás inició como experto de COVID porque era una enfermedad que no existía. No, por eso, pero ¿qué es lo que han hecho en este año de COVID que pasó? Sí, claro. Lo que yo he hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Formé una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia, en donde se han atendido más de 1,600 pacientes en atención temprana por vía remota de COVID-19. Hemos sentado un protocolo médico de atención temprana a pacientes con COVID-19 y estos pacientes se han visto de forma gratuita. La semana próxima jalamos un piloto en donde vamos a estar atendiendo a nivel nacional pacientes. Junto con el doctor Arturo Erdely sentamos a los algoritmos, él los desarrolló desde luego, para una calculadora de riesgo que puede estimar el riesgo de hospitalización tanto innato como adquirido de personas con COVID-19. O sea, hemos hecho muchos trabajos con relación a COVID-19.
Nos llega esta otra pregunta. No, espéreme tantito. Si me va a permitir, pues digo, tampoco estamos me está usted poniendo como si estuviéramos en una corte, ¿no? A ver, permítame terminar de contestar su pregunta. Ahora, sí, me está preguntando, sí, he hecho muchos trabajos relacionados con COVID-19. En el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, nunca se han hecho trabajos de COVID-19, desde luego que no. El laboratorio lleva más de un año cerrado, gracias a que la pandemia se ha gestionado tan terriblemente en nuestro país. Déjeme pasar a esta otra pregunta, cerrada. Doctora. Un epidemiólogo pregunta, también de la UNAM. Usted ha hablado y explicado con detalle en múltiples ocasiones la importancia de las pruebas de PCR para el diagnóstico de COVID y la detención de asintomáticos. En la UNAM, dice, tenemos varios laboratorios que montaron las pruebas para la comunidad universitaria. Supongo que estos no cerraron, ¿no? Como el suyo. Que colaboran con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Y pregunta, ¿el laboratorio que usted encabeza en la Facultad de Odontología está haciendo pruebas? ¿Sí, no? ¿Y por qué? No. No está haciendo pruebas COVID. ¿Se refiere para diagnóstico de COVID-19? No estamos haciendo, no. Bien, también llega esta otra del CIPS de la UNAM. También dice, usted ha hablado mucho sobre la importancia de la vigilancia virológica y la identificación de las variantes del virus causante del COVID. Cuéntenos, dice, en su laboratorio, ¿están participando en estudios de análisis genético del virus que realizan varias instituciones del país? Y cita la UNAM, el Instituto de Biotecnología, el CINESTAB, el INDRE, o con grupos de otros países. Y dice, sí, ¿qué han encontrado? ¿Dónde lo han publicado? Si no, ¿por qué no se ha vinculado con alguna de las instituciones que lo está haciendo? No, porque no se me ha pedido. Sí, se me pide con mucho gusto. En el Laboratorio de Genética Molecular tenemos un termociclador, nada muy fancy, pero tenemos un termociclador, podemos hacer reacciones de PCR, lo hacemos todo el tiempo. Claro, si alguien gusta que el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología ayude con el esfuerzo de hacer pruebas, estamos para servirle, desde luego. Bien, doctora, hablemos del contenido del libro, porque en lo que ahí podemos leer, y aquí va mi crítica, se ve un intento de objetividad. ¿Qué es lo que esperaríamos de alguien? Perdón, no se ve un intento de objetividad. ¿Qué es lo que esperaríamos de alguien que se presenta, digamos, que es una científica? Me llama la atención que usted no muestre mayor interés por analizar los instrumentos con los que contaba el Estado mexicano y nuestro sistema público de salud para enfrentar esta pandemia. Usted prácticamente todo lo atribuye a una responsabilidad de este señor y digamos, como si el aparato público, el sistema sanitario y los recursos con los que cuenta el gobierno mexicano y las autoridades sanitarias pudieran hacer aparecer, digamos, de un día para otro toda una infraestructura para atacar el COVID. Esto de personalizar todo en un personaje no es simplista, no es, digamos, no es, ¿esto es científico o es más bien una cuestión política? Porque, digo, yo sí quisiera preguntarle, hagamos un ejercicio de, si tuviéramos que dividir el pastel de las responsabilidades por la crisis en que hoy estamos, ¿usted cuánto le pondría a Hugo López-Gatell? ¿Qué porcentaje de responsabilidad? ¿Cuánto a otras autoridades sanitarias? Permítame, termino. ¿A qué crisis se refiere? ¿Cuánto a esta que estamos enfrentando por la pandemia? ¿Cuánto le pondría a las autoridades sanitarias otras? Porque pues, usted casi no habla del IMSS, de Zoe Robledo. ¿Cuánto le pondría al presidente? ¿Cuánto le pondría a las debilidades de nuestro sistema de salud que heredamos? Al hecho de que tenemos una de los presupuestos más bajos en salud, al hecho de que éramos uno de los países con menos camas por habitante para promedios latinoamericanos. ¿Cuánto le pone, por ejemplo, a la debilidad estructural del Estado mexicano? ¿Cuánto a la cultura cívica de los mexicanos? ¿Cuánto a las comorbilidades? ¿Es todo culpa de Hugo López-Gatell? Digamos, entiendo que editorialmente para vender libros esto sirva, pero ¿es honesto de su parte responsabilidad cesar de todo a una persona, doctora? No lo estoy responsabilizando de todo, ¿no? ¿Sí ¿Qué porcentaje de responsabilidad le daría? ¿Sí leyó el libro? Hernán, ¿sí leyó usted el libro? Mire usted.
Aquí está todo subrayado. Ah, bueno, entonces le queda claro que no lo responsabilizo en el 100%, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de responsabilidad tendría Hugo López-Gatell? Cualquiera que haya leído el libro sabe que no lo responsabilizo en el 100%, desde luego que no. Entonces, ¿en qué porcentaje, pues si leyó doctora? el libro, la pregunta que me está haciendo es muy necia, porque realmente, pues en el libro sí atribuyo responsabilidades a otras instancias. Ahora, pues no sé, acaba usted de hacer una lista súper larga y la recorrió muy rápidamente. Si quiere pasarme la listita o irme diciendo paso a paso, ahora, necesito saber cuántos variables me quiere meter ahí, porque si quiere que lo haga un pie, tiene que quedar al 100%, ¿no? Entonces dígame entre cuántos actores lo vamos a dividir y le digo. Hugo López-Gatell, digamos, de todo esto, cuánto, porque me parece que hay, pues es muy claro la consigna política de este libro, es quemar en leña viva a Hugo López-Gatell. El libro no tiene y eso yo no sé si sirva política. de algo al debate público, ni a encontrar soluciones para salir de esta crisis, solo. Ahora esto ya no es una entrevista, usted está hablando solo. Es decir, esto, a ver, mejor pregúnteme las cosas en lugar de poner palabras. Bueno, le voy a preguntar. Este libro no tiene ninguna intención política, perdón. Son las personas como usted quienes creen que todo lo que está ocurriendo es político. Yo no tengo ninguna intención política, está usted en un error. Es decir, mire, yo nunca he estado involucrada en la política, no estoy afiliada, a diferencia de usted, con ningún partido político, no tengo preferencias políticas, es decir, nunca acepté, ni tuve ninguna intención o ganas de tener ningún tipo de puesto político y hacia adelante sigo igual. Mire, yo estoy hablando porque las decisiones que se han tomado para la gestión de la pandemia han llevado a cerca de 400,000 personas a morir en menos de un año. Sí. Entonces, usted está muy preocupado. Usted dice que a propósito. Usted está muy preocupado con una intención deliberada. No, usted está muy preocupado por los políticos que son de su predilección, mientras que a mí ni me van ni me vienen. A ver, a mí ni me van ni me vienen. A ver, déjeme aclarar una cuestión. No es un debate entre usted y yo. No es un debate entre usted y yo no. Correcto. Primero, no tengo afiliación partidista. Primero, doctora, yo no tengo afiliación partidista, pero usted desliza todo el tiempo opiniones políticas en este libro. Es falso que usted no tenga postura política. Quizás no la quiere esclarecer, pero déjeme ir a la siguiente pregunta, porque es una entrevista. Déjeme ir a la siguiente pregunta. Bueno, usted está diciendo que yo deslizo opiniones políticas, dígame una, cíteme una. Bueno, terminado la entrevista voy a subir fotografías de todas sus opiniones políticas en el libro, porque no las tengo en memoria. Pero déjeme hacerle una pregunta. Acaba de decir que hago muchos deslices políticos y no puede citarme uno. Cíteme uno, por favor. Vámonos un corte. En un minuto estamos de vuelta. Seguimos conversando con la doctora Laurian Jiménez, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso en el Octágono platicando con la doctora Laurian Jiménez Fivi. A ver, usted critica a López-Gatell 4 veces por ser un sex symbol. Por favor, o sea, ¿qué seriedad científica es esa, doctora? ¿4 veces? Usted hace juicios sumarios en este libro y acusa y compara a Hugo López-Gatell con un médico nazi de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, si esto no es político, doctora, esto es muy político y yo creo también, doctora, que es sumamente irresponsable. Usted está crispando y polarizando el debate público, doctora. No, perdóneme, aquí no hay debate público. Y aquí de los una mexicanos manera están muy muriendo. poco constructiva, Usted además. está haciendo de la pandemia un debate político. Yo no. ¿Usted no está haciendo de la pandemia un debate político? Usted está haciendo ¿De verdad usted no está haciendo de la pandemia un debate político? No me haga reír, doctora, por favor. A ver, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Por qué cree usted que en el seminario del Instituto Nacional de Salud Pública que se realizó en noviembre, al que fueron convocadas 40 instituciones, se le dio mucho peso a los factores estructurales crónicos del sistema de salud y a la forma en que esto impactó la respuesta de las autoridades? El hecho de que tengamos un gasto en salud inferior al promedio de América Latina, menos camas de hospital, por ejemplo, no es algo que se pueda
solucionar de un día para otro. ¿Por qué usted no habla de estos temas? ¿Un análisis serio no requeriría hablar de todo esto, doctora? ¿O todo es culpa de Hugo López-Gatell? Oh, es que si usted leyera el libro, se daría cuenta que no le hago toda la culpa a López-Gatell. Primero vamos a hacer algunas precisiones porque ahorita en este soliloquio que acaba de aventarse, hizo usted muchas imprecisiones y mintió. Uno, nunca hablé 4 veces del doctor López-Gatell como sex symbol en el libro, lo mencioné una sola vez. 3 veces, doctora, okay. 3 veces. Una. Que si la reportera le dijo que está guapo, que si no sé qué, digamos... De verdad, doctora, ¿no le parece yo creo que usted tiene una obsesión con Hugo López-Gatell porque su fijación, por pero favor, hasta por si está guapo ahorita, o si es un sex symbol, es patológica, doctora. Patológica. ¿Sí le parece patológico? A mí me parece patológico el ridículo que está usted haciendo en este momento, tratando de poner palabras en mi boca y mintiendo en mi cara sobre algo. Usted, o sea, me quiere insultar, ¿sí? Con algo que sabe que no es verdad. A ver, mire, en todo esto, usted está muy preocupado por López-Gatell, está muy preocupado por todo esto. Usted no habla de los enfermos, usted no habla de los muertos. Esos no le importan. Usted usa a los muertos políticamente, doctora. Usted no, eso le tiene sin cuidado. Usted habla como, de la misma manera como hablan los golpeadores de las redes sociales que en últimas fechas me han estado atacando. Usted habla porque cree que todo esto es político. Usted necesita guardar y conservar la figura y la imagen y figura de sus políticos de predilección. A ver, a mí me tienen doctora, sin cuidado. Yo lo que si usted quiero me lee es que hoy, cambie, podrá corroborar las cosas en el manejo de la pandemia. Doctora, no, señor, a ver, permítame, porque ahora la que está haciendo un monólogo es usted y esto es una entrevista, permítame. Usted está diciendo que yo quiero conservar a esas figuras sacralizadas y yo hoy escribí un artículo en la mañana diciendo que este gobierno debe rectificar, cosa que rescato de su texto, porque yo no, a diferencia de usted, yo sí puedo rescatar cosas que están bien hechas. No todo pienso que esté mal, pero déjeme ir a una cuestión muy específica. Vamos a hablar de su trabajo en cuestiones muy específicas porque sí lo leí. Vámonos un corte, seguimos conversando con la autora de Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, publicado por Editorial Planeta. Ya volvemos. Gracias. Seguimos en El Octágono. Estamos conversando con la doctora Laurie Ann Jiménez. Tengo la impresión, doctora, de que con tal de probar el punto de que todo ha sido un desastre, usted incurre en falsedades y en inexactitudes. Yo no soy experto en epidemiología, pero por ejemplo, en la página 78, usted dice que aquí hubo una estrategia de dejar morir a los mayores y que existe una guía confeccionada y avalada por el Consejo de Salubridad General de México para dar instrucciones específicas sobre quién debe tener acceso a un tratamiento contra COVID-19 y quién no. Y eso, doctora, es falso. Sí. Eso se propuso, pero no quedó así. La guía claramente dice... Ay, perdón. Perdón, a ver, perdón. Es que la guía claramente dice... Lo voy a leer, doctora. ¿Usted es periodista? Doctora, lo voy a leer. Las siguientes características no deben ser tomadas en cuenta durante la asignación de recursos escasos de medicina crítica. Sí. Afiliación política, religión, ser cabeza de familia, valor social percibido, nacionalidad o estatus migratorio, edad, género. Y luego en otro párrafo dice, es un error que ha de evitarse a toda costa asumir que tener cierta edad o cualquier discapacidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior, un pronóstico desfavorable o mala salud. A ver, perdón, yo no soy experto en epidemiología, pero me fui a la guía y perdón, usted está haciendo trampa ahí. Además, esa guía, doctora, no es un documento que haya aprobado el Consejo de Salubridad General, es una guía para los tomadores de decisión y no es vinculante. Es importante decirlo porque usted está presentando como que las acciones de este gobierno están mandando a los adultos mayores a la muerte. Y perdón, doctora, pero eso es aberrante.
No, a ver, yo seguí perfectamente las versiones. A ver, usted conoce tanto sobre la guía bioética. ¿Cuántas versiones tuvo esa guía? Si nos hace favor de ilustrarnos. Estoy citando la hermano. última, doctora. ¿Cuántas versiones tuvo la guía? Estoy citando la última y estoy mostrándole cómo usted incurre en falsedades con tal de demostrar que todo es un desastre y que este es un gobierno de nazis genocidas. No, a ver, espéreme, ya, usted está queriendo nada más, está hablando nada más así como merolico. A ver, espéreme tantito. Yo sí le voy a decir, yo sí seguí muy de cerca la redacción de esa guía bioética. La guía bioética finalmente tuvo 4 versiones. En las versiones 1, 2 y 3. Le acabo de leer la última, doctora. Sí, claro, sí, pero usted omite decir una cosa. La guía finalmente considera los años de vida que restan. Dice no la edad, porque hubimos muchos que alzamos la voz en ese momento en contra de esa guía bioética, que sí era gerontocida, sin duda, sí. Es decir, que prefería a los jóvenes sin tomar otro tipo de medidas, prefería, para que usted lo sepa, esa guía en sus versiones 1, 2 y 3, que fue avalada por el Consejo General de Salubridad. Perdón, me siento mucho que usted esté tan mal informado, porque la guía está de hecho puesta en el sitio. Se la acabo de leer, doctora. Eso que usted dice es falso. General de Salubridad. Déjeme pasar a mi siguiente pregunta. A ver, porque es que su análisis es de mala fe, doctora. En la página 109 del libro que usted dice que yo no leí. Del Consejo General de Salubridad está publicada esa guía. ¿Por qué? Porque es el Consejo General de Salubridad quien la prueba y la avala. Doctora. Está usted diciendo muchas mentiras, bien, doctora, Hernán. en la página 109, por ejemplo, usted critica a Hugo López-Gatell por haber dicho el 16 de marzo que lo ideal sería que el presidente padeciera coronavirus. Y asegura que al afirmar esto, pecó de ignorante al señalar que si esto ocurría, el presidente quedaría inmune. Y luego usted misma afirma, desde agosto de 2020 sabemos que la inmunidad natural no proviene de la vacunación, proveniente de la vacunación, puede durar unos cuantos meses. O sea, cuando el subsecretario afirmó esto sobre el presidente, todavía no se sabía que las personas quedan inmunes después de contraer el virus. ¿Por qué llama usted ignorante a Hugo López-Gatell por asegurar algo cuando no se sabía? Porque pareciera que usted, doctora, con tal de quemar en leña viva a Hugo López-Gatell, abusa del verbo hubiera. Y no es lo mismo lo que hoy sabemos que lo que se sabía en ese momento. En ese momento eso no se sabía. Hernán, mire, voy a subir a Twitter también esta parte de la entrevista para que el público lo pueda ver. Pues quédese solito hablando. O sea, digo, ¿me va a hacer una pregunta o nada más va a seguir con su soliloquio? Adelante, doctora. Tiene usted el piso para hablar. No quiero que me haga usted una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Porque usted está nada más haciendo afirmaciones así al aire. ¿Tiene una pregunta que hacerme, Hernán, o no? Sí, la pregunta es si en algún momento usted intentó hacer un ejercicio objetivo o si simplemente estaba buscando argumentos para quemar en leña viva a Hugo López-Gatell y en la fantasía de que todo esto se va a solucionar si sacamos a Hugo López-Gatell de donde está. Porque honestamente, sí, claro que Hugo López-Gatell ha cometido errores, pero me parece que el análisis ¿Ya hizo su pregunta? ¿Me va a dejar contestar o va a seguir hablando? Adelante. Contesto su pregunta. Todo el libro está basado objetivamente. Es un libro que es muy objetivo, de hecho. He procurado que sea lo más objetivo posible. Por eso es que, sí, absolutamente. ¿Usted cree en la objetividad, digamos? Bueno, ¿me va a dejar contestar o no? Adelante, doctora. ¿Me va a dejar contestar o no? Adelante. ¿Sí? Usted está asumiendo que yo quiero que retiren a López-Gatell de su puesto, y esto no es así. Revise las últimas entrevistas, muchas entrevistas desde hace meses que he dado. Cada vez que me preguntan, ¿usted cree que la solución es quitar a López-Gatell? Mi respuesta siempre ha sido no. Yo no creo que esa sea la solución. Puede venir otro que haga lo mismo y va a dar lo mismo. Ya que él está y que él es el que más conoce ahorita cómo es el manejo, pues que él corrija la estrategia que él mismo sentó. Nunca he pedido que se le remueva de su cargo. Entonces usted nada más habla asumiendo cosas. No sé si es una labor periodística la que hace o simplemente tiene usted la intención quiere usted hacerme ver mal o algo por el estilo, pero lo podría hacer si hablara usted algunas verdades. Pero como lo que está haciendo es levantando falsos,
pues es muy complicado así, Hernán. Yo pienso, o sea, yo nunca he dicho que lo quiten de su cargo, nunca. De hecho, he hablado de lo contrario. Lo ha Mejor que lo comparado dejen. con un Él es el médico que nazi, puso. doctora. Lo ha comparado Bueno, con un usted médico nazi. no lo comparé con el médico nazi, ¿no? Lo comparó con Le hubiera Joseph Mengele en una entrevista en El no lo País comparé, hace unos días. no, eh, ¿No no le lo parece comparé, no. irresponsable hacer eso, doctora? A ¿Usted ver, cree que eso espéreme tantito. contribuye al debate público de verdad? O sea, ¿A ya está usted mejorar, a también salir de esta hablando. crisis en la que estamos? Así es como agarra audiencia, ¿verdad? Adelante, Haciendo doctora, esta la cosa como escuchamos. muy. Sí, claro, muchas gracias. Le platico algo. Uno, nunca he yo acusado ni comparado al doctor López Gatell con Mengele. La gente que ha hecho Ahí eso, está la entrevista, yo creo doctora. que usted es amigo de Federico Arreola, se me hace, ¿verdad? Usted es su amigo. No, doctora, creo que Federico Arreola no me quiere mucho, ¿eh? Sí, se caen mal. No. Bueno, en esa parte tal vez, él escribió algo también eso, me dijo, escribió algo sobre, mire, yo hice una analogía con el Joseph Mengele en el primer artículo que escribí, El fiasco del siglo, en el diario de Reforma, que quienes lo leyeron así de paso, dije, la doctora acusó a López-Gatell de ser Mengele. Nunca hice tal cosa, nunca hice Cuéntenos quién cosa. era Joseph Mengele para el público que pueda enterarse un poco. Mire, ¿Por qué los compara? O sea, no, pise con cuidado ese terreno, pise con cuidado ese terreno. Le voy a decir por qué, Hernán. Mire, no es un tema, esto no es un reductio ad Hitlerum, sí, lo que estoy haciendo, no estoy aplicando la ley de Godwin, sí. Es decir, a ver, ojo, yo sé muy bien y sé mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tuvieron los nazis y no tomo ese tipo de temas a la ligera. Mi abuelo formó parte de la división de infantería del ejército estadounidense que entró por las bahías de Normandía, pelearon en la batalla de las Ardenas. O sea que está usted rectificando sobre lo que dijo. Su división de infantería liberó subcampos en el campo de Dachau. Entonces, no es un tema que yo me tomo a la ligera en absoluto. A ver, yo hice una analogía para decir que los científicos que han faltado, esto es lo que escribí justamente en Reforma, los científicos que han faltado a su ética profesional, científicos que han faltado a la ética profesional han sido en la historia juzgados muy duramente. Bien. Bueno, o sea, pues ¿qué científico que faltó a su ética profesional fue juzgado duramente con la historia? Pues no creo que haya otro que a todo mundo se le prenda el foco como Mengele. Entonces dije, como por ejemplo Mengele, ¿no? Ahora pude haber dicho Lysenko, ¿no? Porque estamos más ante un lysenkoísmo aquí que ante un mengelismo, ¿no? Entonces pude haber, porque aquí estamos frente a una abierta sumisión de la ciencia ante la política, es lo que ha hecho el doctor Hugo López-Gatell, ha hecho una abierta sumisión de la ciencia. Y por eso usted lo compara con un nazi. De preferencia, ¿no? Por eso usted no lo compara con un nazi. Se lo acabo de decir, es que no quiere entender las cosas. Bueno, ahí está la entrevista que dio usted al País ayer. Yo dije, doctora, Mengele es un científico que faltó a su ética. Entonces, ¿qué científico falto de ética que ha sido duramente juzgado viene a colación? Puede haber dicho Lysenko, pero mucha gente no me lo hubiera entendido. Bien. En cambio, todo el mundo entendió a Mengele. ¿Qué debería hacerse de diferente? Quienes como usted lo tergiversan, entonces dice, usted lo acusó de ser Mengele. Perdóneme, bueno, de ese tema sí sé. Yo sugiero que el público se remita a la entrevista del País y en todo caso que usted aclare con la gente del País lo que dijo ahí para las dudas. Déjeme hacerle otra pregunta. Por favor, léanlo. Esta fue una entrevista hace 2 días. Yo nunca mencioné a Mengele. Quien mencionó a Mengele fue la reportera, de hecho, yo no. Bien, doctora. Fue la reportera quien mencionó a Mengele, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué deberíamos hacer diferente? Porque usted insiste mucho que era muy fácil para México, a partir de la experiencia de otros países que tuvieron COVID primero, actuar y que casi las cosas estaban servidas en charola de plata. Y dice usted, cita los ejemplos de los países asiáticos, que de hecho tienen una cultura cívica y una cuestión de respeto a la autoridad totalmente distinta. Y luego cita países europeos que tienen, primero, sistemas de salud muchísimo más importantes, fuertes, robustos que el nuestro. Y segundo, sistemas de bienestar que permiten que la gente se pueda quedar en sus casas. Pero usted aún así insiste
en que estas experiencias previas habrían servido a México. Y me llama la atención ejemplos a los que usted recurre, como Nueva Zelanda, que es una isla, como Israel, que es un país, no sé si lo hace usted, pero se ha hecho recientemente, que es un país militarizado, que también muy pequeño, además, y muy rico. Digamos, ¿no deberíamos recurrir a otro tipo de comparaciones más realistas, doctora? Porque a mí me parece que decir que de enfrentar esta pandemia era sencillo con el sistema de salud que tenemos y en las condiciones en las que estaba, me parece que esto sería un desastre con cualquier gobierno, doctora. ¿Ya me toca? Ok. Uno, nunca dije sencillo. O si me citan el texto donde dije sencillo. Dice que estaba servido en charola de plata, doctora. Correcto, se nos sirvió en charola de plata. De hecho, es decir que es sencillo. No solo es de plata. No es decir sencillo. Es que se nos dio las facilidades para hacerlo bien y no lo hicimos bien. A eso me refería. ¿Sí? Nunca dije que era sencillo. ¿Pero a qué facilidades en ninguna parte del mundo ha sido sencillo. ¿Con qué instrumentos? La facilidad de... ¿Con qué instrumentos podría haber enfrentado el gobierno de México esta pandemia? Por ejemplo, dedicó muchísimos recursos a ampliar la cantidad de camas, que pasaron de menos de 2,000 a más de 10,000, por ejemplo. Claro, hubiéramos querido que hiciera pruebas, pero pues los recursos son finitos y se decidió destinarlos a eso antes que a las pruebas. Por eso le pregunto, doctora. Sí, pues precisamente usted no tiene claro lo de la estrategia. Sí, precisamente. Entonces, se cuidaron mucho las camas, pero no la vida de los mexicanos. Para cuidar la vida de los mexicanos, se tendrían que haber hecho más pruebas, porque para controlar una enfermedad infecciosa, una infección viral, ¿sí? Como todas las infecciones virales en el mundo, no podemos controlarlas a nivel crítico. Las infecciones virales se controlan con prevención y con tratamiento temprano. Entonces, la manera de que esas camas no hubieran sido nunca ocupadas es previniendo los contagios. Las pruebas se hacen para detectar a los casos y de ahí poder aislar a los casos positivos y de ahí cortar cadenas de transmisión e impedir el contagio. Impedir el contagio, entonces, previene a los enfermos, a los hospitales, a los hospitalizados y a los muertos. Entonces, usted está diciendo, qué bueno que dejaron muchas camas para atender de una enfermedad incurable a un montón de personas que dejamos infectar. Es decir, que se atendió exactamente, eso es lo que estoy criticando en el libro, oiga, que la estrategia fue equivocada. Bien, doctora, es mi punto. Le agradezco mucho, se nos terminó el tiempo. Tengo muchas preguntas más que quisiera hacerles, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho por acceder a esta conversación, doctora. Muy buenas noches. Al contrario, ha sido un placer, Hernán. Ojalá que no sea la última vez. Estaré muy gustosa de volver a estar en su programa. Gracias. Esta es su casa, doctora. Y gracias a ustedes también por habernos seguido. Regresamos mañana con más información, noticias, debates, entrevistas. Y los dejo con mi compañero Rubén Luengas, quien tiene lo más importante de la información en contexto. Buenas noches.